Se ve así. No, no, la rancha no está bien.
Buenos días. Les damos la bienvenida a este informe sobre educación. Pues viendo quienes estamos aquí, hablarles de educación, pues hablarles de cosas que son su experiencia y son su día a día. Vamos a tener el día de hoy información que puede ser muy interesante, que puede ser reveladora, que nos puede permitir ver las cosas pues desde un ángulo numérico, estadístico, de percepción, ¿sí? Que venga a complementar, que esperemos que pueda servir para complementar los trabajos que hacemos día con día, ¿sí? A veces estando en el trajín, sí, buenos días, estando en el trajín de diario, pues a veces no tenemos oportunidad de voltear a ver otros ángulos, de integrar algunos otros elementos, y lo que queremos hacer el día de hoy es pues hacerles un planteamiento desde el trabajo que hacemos en Plan Estratégico de Juárez, que lo venimos haciendo desde hace muchos años, y en esta lógica de servicio, ¿sí? De prestar un servicio a la comunidad para ir comprendiendo mejor las realidades que queremos intervenir. Y bueno, en el ámbito de la educación, pues todos sabemos las complejidades de cualquier tipo, económicas, políticas, antropológicas, sociales, metodológicas, presupuestales, todo, ¿sí? Entonces aquí hay una riqueza concentrada importante, hay gente de instituciones educativas, hay gente de sociedad civil, que podemos entrar en un diálogo muy interesante. Entonces, de parte del Plan Estratégico de Juárez les damos la bienvenida. Le cedo la palabra a mi compañera Lluvia Bárcenas, ¿no? ¿Quién entra? Mariel Martínez, que nos va a compartir la primera parte. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nuevamente bienvenidos, bienvenidas a este informe de educación. Comencemos con los datos. Primero, hablando sobre la población. Según pues los censos de población de INEGI, la población en edad escolar por grupos de edad para 2025 es esta que pueden ver en sus pantallas. Evidentemente, pues encontramos que la mayor concentración la vemos entre los 6 y los 11 años, es decir, pues un nivel de primaria. Hablando sobre la cobertura educativa, según los indicadores oficiales que nos da pues el sistema educativo, encontramos lo siguiente. Como ustedes pueden ver en sus pantallas, pues tenemos los años y después los niveles educativos. Encontramos que la cobertura educativa pues ha venido decreciendo un poco en todos los niveles, pero donde encontramos pues mayor significancia es a nivel secundaria, ¿no? En comparación a algunos años anteriores. La relación de alumnos con maestro nos indica también pues que para todos los niveles, si la cobertura ha ido decreciendo un poco, pues también lo ha hecho este promedio de alumnos por docente, ¿no? Encontramos, como ustedes pueden ver, esta gráfica, la que es como gris, tal vez no se alcanza a ver mucho el gris, pero es la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ese es el ideal de promedios que según la OCDE debería tener un docente por alumnos, ¿no? Entonces, pues encontramos que ahí en algunos casos estamos por arribita, sobre todo pues en primaria. La OCDE dice que tendríamos que estar en 14, estamos en 27, es bastante mayor el promedio de alumnos que tiene el docente para el caso local en Ciudad Juárez. La eficiencia terminal, es decir, pues cuántos de los alumnos, alumnas que ingresan, terminan o concluyen, y encontramos que el Departamento de Estadística y Administración de los Sistemas de Gestión Escolar nos dice que la eficiencia terminal para la primaria es del 99%, es decir, pues casi total. En secundaria del 87%, y en la preparatoria pues también disminuye significativamente en comparación a los otros niveles escolares, con un 76% aproximadamente de eficiencia terminal.
esta trayectoria, es decir, cómo se ha mantenido la eficiencia terminal durante los años en Ciudad Juárez. Y pues como ustedes pueden ver, las tendencias sobre todo para primaria pues ha sido muy estandarizada, no ha tenido grandes cambios desde el 2019 hasta el 2024. Para secundaria lo mismo, en 2022-2023 ahí también disminuye un poquito, pero donde encontramos una alza importante es para 2023-2024 a nivel preparatoria, ¿no? De un 62-63% que traíamos, se aumenta la eficiencia terminal hasta el 76%. Evidentemente, no, pues estos son los datos, habría que irse ya a revisar, analizar y reflexionar qué está detrás de los datos, ¿no? Pero bueno, pues al parecer esto es una buena noticia, ¿no? En algún sentido. Después, con el mismo sistema, los indicadores oficiales del sistema educativo, tenemos pues el tema o la problemática del abandono escolar. Esto es lo que nos dicen los datos oficiales. Por nivel educativo, pues el abandono escolar en primaria es pues muy pequeño, en secundaria aumenta a un 4.4 y en preparatoria pues crece casi al doble con un 8%. Otra vez, cómo se ha comportado esta tendencia del abandono escolar a través de los años. Hemos encontrado, pues aquí, si se fijan, el de arriba, aquí cambia la gráfica, el de arriba es preparatoria y es el que más ha estado como fluctuando o variando, ¿no? Sin embargo, de 2022-2023 a 2023-2024 podemos ver que alcanzamos un bajo histórico, ¿no? Con un 8% de abandono escolar para la preparatoria. En la secundaria pues se mantiene, ¿no? Se mantiene ahí entre, ha aumentado significativamente de 2019 a 2024, pero pues se ha mantenido igual para la primaria, en donde vemos que el patrón o la tendencia sí cambia, pues sí es como para la preparatoria. En reprobación, es decir, quienes no alcanzan a cursar su año escolar, a cambiar de año, la tasa de reprobación por nivel educativo en 2023-2024 para primaria pues también muy baja, en secundaria aumenta considerablemente a casi un 7.6 y en preparatoria pues se vuela bastante, ¿no? Hasta el 19% la tasa de reprobación por nivel educativo. Y bueno, otra vez los patrones como históricos a través de los años, desde 2019 hasta 2024, lo mismo, ¿no? Si encontramos que hay algunos picos, por ejemplo en 2022-2023 en preparatoria alcanza el máximo histórico con un 22% prácticamente y disminuye para el 2023-2024, sin embargo pues sigue siendo alta, ¿no? Porque estamos hablando casi del pues 19%. Para primaria, me voy a ir a primaria, pues se mantiene estable durante los años y sin embargo para secundaria, pues aquí hay algo interesante, ¿no? En 2022-2023 aumenta, hay un pico muy alto en la tasa de reprobación para secundaria, alcanzando, veníamos de un 0.9% y nos vamos hasta el 8%. Ahí algo sucedió en esos años que aumentó muchísimo la tasa de reprobación para secundaria en la ciudad. Y bueno, en 2023-2024 baja un poquito nuevamente, pero si la comparamos con los años que le anteceden, sigue siendo alta. Y bueno, con esto concluyo esta participación de este panel de datos como más oficiales en relación a la educación. Vamos a hablar ahora sobre la percepción ciudadana, cómo consideramos que es la educación las y los juarenses. Muchas gracias por su atención y le cedo el micrófono a mi compañera Lluvia Bárcenas. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Y bueno, como ya lo mencionó Mariel, ahora estaremos hablando sobre la percepción ciudadana, sobre la calidad educativa en nuestra ciudad. Aquí podemos ver que, disculpen, el nivel de satisfacción de la ciudadanía con los diferentes niveles educativos. Aquí lo vamos a diferenciar entre la escuela pública y la escuela privada. Vemos que en la educación básica, pues la escuela privada tiene un mayor nivel de satisfacción con un 8.5%. En la educación media baja la educación privada y sube en calificación la educación pública,
pero en la educación superior, pues sí vemos un aumento bastante, pues medianamente significativo en cuestión de la escuela privada. Tenemos mayor satisfacción en la educación privada. En cuanto a la percepción ciudadana sobre la calidad educativa, ahora lo veremos diferenciado por los distritos, qué calificación le damos a la educación en nuestra ciudad. Pues aquí vemos que en cuanto a la educación básica, en el ciclo escolar 2023-2024, el mayor distrito que tiene calificación es el distrito, disculpen. Me adelanté mucho. Aquí estamos. Es el distrito número 8, es el que tiene mayor calificación, con 8.6 puntos de satisfacción, y vemos el menor, que es el distrito número 2, con 8 puntos de calificación de satisfacción con la educación básica. Ahora, en la educación media, ¿cómo estamos en cada uno de los distritos? Aquí vemos el distrito número 10, tiene el mayor puntaje de satisfacción según a la educación media, y vemos el distrito número 5 con la puntuación más baja, que queda en 8.2. En cuanto a la educación superior, también en el ciclo escolar 2023-2024, aquí tenemos un triple empate en el distrito número 5 con el mayor puntaje de satisfacción, con 8.8, el distrito número 6 y el distrito número 7, quedando el distrito número 3 con el menor puntaje, con 8.3 puntos de puntuaciones de calificación. Ahora, ¿cómo estamos en cobertura territorial y condiciones? Aquí creo que está cambiada. Sí, ¿verdad? ¿Por allá te toca, Judy? No. Es que me la diste cambiada, ¿no? Sí, bueno. Entonces, bueno, me voy a regresar. Ahí discúlpenme un poquito. Aquí estamos la satisfacción. Vemos en la educación básica por distrito, eso ya lo revisamos, la educación media y la educación superior. Ahora vamos a la cobertura territorial y condiciones tecnológicas de las escuelas. Ahí ya estamos bien. Y vemos que el total de las escuelas por nivel educativo en el 2020 al 2025, pues aquí tenemos. El total de las escuelas de preescolar es 412, en primaria 579, en secundaria 181, en preparatoria 146 y en universidad 58. Aquí vemos que el total de las escuelas nos hacen una anotación que no corresponde a lo mejor a la suma, porque varias de las escuelas dan diferentes tipos de educación, ¿no? Pueden atender más de uno o dos servicios pues de los que estamos viendo, preescolar, primaria, secundaria, y este es el total de las escuelas que tenemos. Y en cuanto a la distribución geográfica, cómo están las escuelas en nuestra ciudad, vemos que en los preescolares en Ciudad Juárez también hacemos dos diversas diferencias entre el preescolar general público y el preescolar general privado. Vemos que la mayor densidad de escuelas que tenemos es hacia el norponiente de nuestra ciudad, siendo las escuelas preescolares los puntitos amarillos que vemos aquí en el mapa, y los naranjas son los privados. Entonces, está la mayor densidad hacia el norponiente. Sin embargo, la mayor población de niños a atender de 3 a 5 años para el nivel preescolar está hacia el suroriente de nuestra ciudad, ¿sí? Que son estos, el morado más oscuro, pues lo tenemos hacia el suroriente, cuando pues no hay tantas escuelas preescolares para los niños en esta zona de la ciudad. En cuanto a las escuelas primarias, vemos una tendencia muy similar a lo que nos está pasando con el preescolar. De igual manera, las escuelas primarias generales en color amarillo, las privadas en color naranja, y también vemos pues la densidad más hacia el norponiente, cuando la cantidad de población de 381 a 3.385 niños de 6 a 11 años está hacia el suroriente de nuestra ciudad. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que nos están faltando escuelas según la cantidad de población que tenemos en las zonas.
En cuanto a las escuelas secundarias, pues aquí vemos que hay todavía menos escuelas según el mapa que nos está dando el Sistema de Gestión Escolar de Servicios Educativos de nuestro estado. Aquí tenemos otra diferenciación, que tenemos las telesecundarias públicas, que son muy poquitas. Acá tenemos 2, por este lado tenemos otra, solamente 3, pero pues pasa lo mismo, ¿no? La mayor población está hacia el suroriente y también vemos una escasez de escuelas secundarias hacia esta zona de nuestra ciudad. Y por último, las escuelas preparatorias y o bachilleratos de nuestra ciudad, de igual manera preparatorias públicas, preparatorias privadas, pues aquí todavía vemos una densidad menor de escuelas en nuestra ciudad, siendo que pues tenemos una cantidad de población bastante alta, sobre todo nuevamente hacia el suroriente de nuestra ciudad, de 195 a 1,114 personas en la población de 15 a 17 años en nuestra ciudad. Entonces, pues aquí estamos viendo una deficiencia bastante alta según la población que tenemos en nuestra ciudad contra pues las escuelas, ¿no?, que hay disponibles para estos niños. Y ahora sí, ya nos acomodamos. Vamos con la cobertura territorial, ahora en equipo tecnológico y conectividad escolar. Para esto dejo a mi compañera Judith Carrillo. Bueno, de nuevo buenos días y bienvenidos a todas y a todos. Y este apartado se me hace sumamente interesante. Vamos a ver algunas de las brechas digitales, sobre todo por tipo de sostenimiento, ya sea público o privado. Y en los últimos años nos gusta hablar mucho de la inteligencia artificial, ¿no? Ya todo el mundo habla de inteligencia artificial, ¿no? Pero ¿qué pasa con las brechas digitales que tenemos? O sea, ¿cómo queremos que nuestros jóvenes, nuestras niñas y niños puedan utilizar ese tipo de herramientas cuando en las escuelas tenemos una brecha digital muy grande, ¿no? Y vamos a empezar aquí con algo tan sencillo como las tabletas. ¿Qué porcentaje de escuelas? Ya nos mencionaba más o menos Lluvia cuántas hay por cada tipo de nivel. ¿Y cuántas de las escuelas disponen de tabletas, ¿no? Las tabletas, 22% para escuelas privadas, el 22% tienen tabletas a nivel preescolar y solo 0.4% en las escuelas públicas. ¿Eso qué significa? Que una escuela a nivel preescolar reportó tener tabletas, ¿no? Para el caso de la primaria es 29% y 7% en las escuelas públicas. 32% a nivel secundaria para las privadas y 8% para las escuelas públicas. Aquí, como podemos ver, la brecha entre público y privado con este tipo de equipo pues es muy grande, ¿no? Ahora, en promedio, ¿cuántas tabletas tienen? Bueno, 12 tabletas, de ese 22% que veíamos, 12 tabletas en promedio tiene cada escuela privada. Y una sola escuela preescolar concentra 18 tabletas. 32 para el caso de la primaria en escuelas privadas, 28 en secundarias, y aquí vemos a pesar de que son menor en proporción el número de escuelas que cuentan con tabletas, pues hay un promedio mayor a nivel secundaria en la escuela pública, ¿no? Con 40 tabletas en promedio por escuela. Ahora, el porcentaje de escuelas que cuentan con equipo de cómputo. Aquí podemos ver una relación muy similar, ¿no? Vemos en el morado más oscuro lo que es la escuela privada, en el lila la escuela pública, y vemos que en todos los casos pues superan las escuelas privadas a la escuela pública, ¿no? en el equipo de cómputo. Pero ahora, más allá de que tengan equipo de cómputo, pues el equipo de cómputo para el uso educativo, ¿no? Entonces aquí vemos que a nivel preescolar, en la escuela pública hay un 0, no hay equipo de cómputo para uso educativo para los niños de nivel preescolar, ¿no? A nivel primaria solo tenemos 3 en promedio por escuela en las escuelas públicas, y bueno, esta tendencia continúa a nivel secundaria con las escuelas secundarias públicas, y tenemos 41 para las escuelas públicas contra un 25 en las escuelas privadas, ¿no? Ahora, de estos equipos de cómputo para uso educativo, ¿cuáles cuentan con internet?
Pues aquí vemos a nivel preescolar, en la escuela, pues ya habíamos dicho que en las escuelas públicas no había. 9 de estos equipos en promedio tienen internet, para el caso de las privadas, 3 en la primaria y 20 en la secundaria, ¿no? Y la tendencia sigue siendo superior a nivel secundaria en las escuelas públicas, ¿no? Ahí hay algo que está sucediendo en las escuelas públicas a nivel secundaria, que se está invirtiendo un poco más en este tipo de equipo, ¿no? Ahora, hay escuelas que cuentan con internet en espacios públicos, ¿no? Dentro de sus instalaciones. Y aquí podemos ver que para el caso del preescolar, en las escuelas públicas es 32%, en la primaria 26% y 33% en la secundaria, ¿no? Aquí se voltea o se invierte el caso de la escuela secundaria, ¿no? Hay menos escuelas, menor porcentaje de escuelas secundarias que tienen internet en espacios contra las escuelas privadas a nivel secundario. Ahora, y ya por último, pues lo que tiene que ver con el equipo audiovisual, ¿no? Que son televisiones, videograbadoras, proyectores, aquí se englobaron todos. Y pues podemos ver la misma tendencia, ¿no? O sea, en la escuela pública, el 69% cuenta con, a nivel preescolar, el 62% a nivel primaria y 61% a nivel secundaria, ¿no? Aquí pues es un poco interesante cómo, considerando un poco estas videograbadoras, proyectores, cosas menores, pareciera que las escuelas públicas se recuperan un poco frente a las escuelas privadas, ¿no? Con este tipo de equipamiento. Y bueno, ya eso sería todo en cuestión de la brecha digital que podemos observar entre escuelas públicas y privadas. Y ya por último vamos a cerrar con mi compañera Bárbara hablando de pues, el nivel medio superior, ¿no? Que también muy importante en nuestra ciudad. Muchas gracias. Buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, ya pasamos por el panorama de la educación básica, ya pasamos por el panorama de las brechas tecnológicas. Ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo se ha comportado en los últimos años, tanto la matrícula como los niveles de egreso y titulación. No me quedé con el control. Muchas gracias. Bueno, lo que podemos observar aquí es que el total de la matrícula entre 2024 y 2025, pues obviamente más del 85% está concentrado a nivel licenciatura. Por ahí también vemos que hay una gran proporción de matrícula o una proporción importante en el nivel técnico superior universitario y posteriormente a nivel maestría, ¿no? Obviamente la proporción menor de matrícula pues está a nivel de doctorado. Y algo también importante a destacar pues es que la proporción de matrícula en términos de los hombres que están matriculados pues se carga ligeramente en la modalidad de técnico superior universitario y la especialidad siendo las mujeres teniendo una leve representación mayor en niveles de licenciatura, especialidad y maestría. Esto lo denotamos porque después vamos a observar, bueno, esto es la matrícula, que lo que observamos también en esta tendencia pues es que es relativamente constante y pues esta básicamente ha crecido lo mismo que ha crecido la tasa poblacional, es decir, se ha movido alrededor de un 3%, que es más o menos lo que hemos crecido en población en Juárez, ¿sí? Para los últimos años. Y bueno, vemos que en el caso del nivel técnico superior, pues esta tendencia sí ha subido, ¿no? Básicamente ha subido el doble que la otra, cambiando de 2019 a 2025 alrededor de un 7%, ¿sí? En la matriculación de técnico superior. Cuando ya hablamos de egresados, pues como verán, el total de egresados con respecto a los matriculados, pues esa cantidad es mucho menos considerable, ¿no? Sin embargo, pues sigue siendo la licenciatura quien tiene un mayor número de egresados y en este caso lo que observamos es que en términos de egreso, para la licenciatura y la maestría son las mujeres quienes tienen una mayor representación, ligeramente mayor, mientras que para técnico superior, especialidad y doctorado son los hombres quienes tienen esta representación. Aquí empieza a cambiar un poco, si lo recuerdan, con respecto al nivel de matrícula. Pero luego sabemos que los egresados son quienes terminan el programa, ¿cierto? Quienes terminan un programa en el que se matriculan, no necesariamente que obtengan la titulación.
¿cierto? Cuando hablamos ya de titulación, pues esto también se modifica, es diferente, y entonces lo que observamos pues es que igual el técnico superior universitario tiene mayor proporción y el doctorado también tiene una mayor representación de hombres titulados en este nivel educativo, ¿sí? Y bueno, observamos que también pues, la mayor titulación está en la licenciatura, seguida de la maestría, ¿sí? En términos de cantidades totales. Cuando observamos las tendencias de egresados y titulados a lo largo de los años, pues básicamente lo que nos muestra es una tendencia muy clara de que hay un 10% de gente que egresa de los programas y no se titula. Sí, básicamente es lo que nos está diciendo esta gráfica. Pero además de eso observamos ahí una modificación en dicha tendencia del 90% en el año 2022 y 2023. ¿A qué creen ustedes que se le puede achacar esto? La pandemia, es cierto, son rezagos de la pandemia, porque como estamos hablando de trámites de egreso y titulación, pues eso implica procesos burocráticos, administrativos, etcétera, que con toda seguridad se fueron rezagando en este periodo. Luego, lo que observamos es que en el caso de técnico superior, pues la brecha no es tan amplia, ¿cierto? Básicamente, la gente que egresa se titula. Y pues esto también tiene ciertas implicaciones porque pudiéramos decir que el proceso de titulación en técnico superior pues es un poco menos complejo que en el caso de la licenciatura. Sin embargo, pues ahí también vemos un proceso interesante también derivado de la pandemia en los años 2020 y 2021, ¿sí? Donde pues hay muchísima diferencia entre el número de personas egresadas y personas tituladas. Y pues básicamente con esto terminamos nuestra presentación, termino mi participación, les agradecemos muchísimo y regreso el micrófono a mi compañera Judith Carrillo para atender cualquier duda, pregunta o comentario que tengan al respecto. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues está abierto el micrófono, espero que les haya sido de su interés la información que acabamos de compartirles y les haya despertado algunas dudas, inquietudes, y pues dejo abierto el micrófono para quien quiera hacer algún comentario o tenga alguna duda de la información que acabamos de presentar. Sí, gracias. A mí me interesaría mucho saber qué fue lo que se le preguntó en la encuesta, qué tan satisfecho está con la educación, la calidad de educación. ¿Tienen ustedes más o menos el cuestionario o qué fue lo que se midió? ¿Cómo se mide la satisfacción de la calidad educativa? La pregunta es directa. ¿Qué tan satisfecho está con la calidad de la educación a nivel básica, es decir, primaria, secundaria? Y tiene una calificación que va del 1 al 10. O sea, la persona entrevistada puede responder entre el 1 y el 10 y la pregunta no tiene como ciertos criterios, ¿no? La pregunta es directa. ¿Qué tan satisfecho está con la calidad de la educación a nivel? Y solo se le pregunta a las personas que tienen en su familia algún miembro que acude a ese tipo de nivel, ¿no? Nada más. Es totalmente subjetivo, ¿verdad? Es percepción. Pero yo me acuerdo de hace años atrás, se desglosó qué era lo que el papá o mamá consideraban una buena calidad educativa. Aquí mismo se hizo un plan estratégico. Y curiosamente eran, bueno, ¿por qué sí tiene calidad? Y decían, pues porque hay escuela, está cerca, hay maestros, hay exámenes, hay días festivos, hacen eventos. Era todo lo circunstancial, pero no el aprendizaje, la calidad de aprendizaje, de que si mi niño o niña ya está a nivel de los finlandeses o los japoneses, no. Era todo lo tangible. Que hay escuelas, pues eso está bien, y que hay calificaciones, está bien. Entonces, por eso estamos en una situación tan grave y estamos diciendo de que está
recuérdenme la cifra, 80 y tantos % estamos de acuerdo con la calidad educativa. Entonces, digo, es nomás para enfatizar algo de que es algo tan superficial y tan simple que realmente no se mide la calidad de aprendizaje y de educación que necesitamos ver. Gracias. Sí, claro, pues es totalmente una encuesta de percepción. ¿Y qué hacemos cuando lo mismo sucede, por ejemplo, con el transporte, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tenemos cubiertas ni las necesidades básicas? O sea, ¿qué pasa cuando no puedo acceder a una escuela a 5 o 10 minutos o no puedo llegar ni caminando, tengo que agarrar 2 camiones? Pues el hecho de que yo tenga una escuela cerca mejora mi percepción de la calidad educativa, ¿no? Entonces, esas disparidades hacen que las percepciones de todos nosotros pues vayan cambiando, ¿no? ¿Qué pasó con ahora el Juárez Bus, ¿no? O sea, inmediatamente hubo más camiones, más circulación, y eso no quiere decir que tengamos un transporte de calidad, pero la percepción de las personas que ahora tienen acceso a algo que antes no tenían, pues es distinta, ¿no? Pero claro, ¿no? Es completamente subjetivo. Sí, buenos días. También tengo muchas preguntas. Sí, adelante. Sobre todo en la gráfica 1, bueno, iniciando por la gráfica 1, cuando pones el porcentaje de personas en edad escolar, Sí. quisiera saber si son personas que debieran estar en la escuela o que están escolarizadas. Es como... No, es el porcentaje de personas que tienen los rangos de edad de esos niveles educativos. Pero no sabemos si están en la escuela. No, claro que no. Ajá. Ok, es No. personas que deberían estar, Ujú. deberían de, ok, porque sería interesante encontrar si están en la escuela o no están, porque hay un porcentaje muy alto de adolescentes, sobre todo invisibilizados, que no se sabe si están en la escuela o no están en la escuela, pero no tienen ninguna gráfica por ahí. Para eso es la cobertura. Sí, para allá voy. Y luego hay otro dato que también se me escuadra cuando mencionan que el número de alumnos por grupo en educación media superior, 18. Cuando uno va a cualquier educación media superior o incluso medias secundarias, los grupos son de 40 alumnos. Entonces, ver que la gráfica refleja que son 18 alumnos por grupo en la educación pública, no sé, se me escuadra totalmente, ¿no? Y el otro también dato que quisiera saber si lo entendí bien, cuando hablan de 19% de reprobación, si en reprobación están considerando abandono o solamente gente que académicamente no acreditó, por usar el término correcto, no acreditaron, pero no tienen el dato de cuántos abandonaron, incluso en los años intermedios, el nivel, ese dato no lo tiene identificado. Sí, bueno, ahorita si quieres me lo puedes clarificar. Igual coincido con el señor Cuarón, ese término de satisfacción habría que mirarlo con otra lupa, porque ciertamente la población puede estar muy contenta de que hay una escuela. Entonces están contentos que la escuela está a 3 cuadras, aunque lo que sucede en la escuela contradice totalmente lo que se espera que suceda en una escuela en términos de nivel de aprendizaje, ¿no? en los aprendices. Esas serían mis preguntas y bueno, gracias por la aclaración. No, por nada. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, Sí. para tener como la relación entre la población, la proyección de población en edad escolar, o sea, la que debería de estar en la escuela, pues tenemos esta, ¿no? La primera. Esas son la población que debería estar en la escuela por cada nivel educativo, ¿no? De 3 a 5 en preescolar, de 6 a 11 en la primaria, de 12 a 14 en la secundaria y de 15 a 17, ¿no? Ese es un cálculo estadístico, sabemos que pues no precisamente sucede así, ¿no? Pero es una forma de obtener la información de la cobertura. Contrastando esto con la matrícula actual, pues estos son los niveles, ¿no? Por ejemplo, aquí siempre ha sucedido, ¿no? Cuando vemos coberturas, cosas tan extrañas como estas, ¿no? Porque no tenemos el dato real de la población en esos rangos de edad, ¿no? Y sabemos también que somos una ciudad de migrantes, ¿no? Hay mucho flujo de personas, entran y salen, y así se calcula la cobertura educativa. En cuanto a la relación, no es relación alumnos por grupo, es relación alumnos por maestro. Entonces, cuando se contabilizan todos los maestros que hay en el sistema educativo, pues es un dato engañoso, ¿no? Porque entonces tienes un promedio
de 28 alumnos por maestro. O sea, esa es como una reflexión que, pues, que se debería hacer, ¿no? Y que también la OECD utiliza, ¿no? Alumnos por maestro. Bueno, pero ¿qué pasa aquí cuando estás contabilizando pues al de educación física, al de educación artística? Profesores que no están frente al grupo todo el tiempo, ¿no? Esa sería como la siguiente. Hay muchos maestros. Hay muchos maestros. Pero no tienen grupo diferente. Exactamente. Ni instituciones faltan instituciones para que docentes puedan ejercer también eso. A mí me gustaría preguntar, ¿esa contabilización de maestros está hecho para las escuelas normales? Porque vemos muchos maestros o muchas personas que damos clase que somos licenciados en otra cosa y trabajamos en instituciones educativas. Eso no está contabilizado. Sí, eso está contabilizado. Esto, por ejemplo, si ustedes consultan el sistema... ¿Eso viene del proyecto Venus? No. Es el sistema de estadísticas continuas de educación, es el formato 911, pero se consideran todos los niveles de sostenimiento, todos los tipos de sistemas que hay. Entonces no excluiría, ¿no? No sé si hay un proyecto aparte que habría que hacer como esa pregunta por transparencia a la SEP, pero por lo que hemos consultado, están integrados todos los docentes, ¿no? Por tipo de sostenimiento y nivel educativo, ¿no? Y justo aquí falta una precisión, ¿no? O sea, hay docentes que se contabilizan cuántas veces estén en las escuelas, ¿no? O sea, no hay una cifra clara o real de los docentes. Al contabilizar a todo el sistema particular se incluye lo que mencionan el profesor. Muy bien. En los diferentes sistemas particulares únicamente se pide la licenciatura o a veces la maestría en superior, entonces por lo tanto sí se cuentan esos maestros. A mí me llama mucho la atención, al igual que los compañeros anteriores, en las dudas que tenían, acerca de ese nivel de satisfacción que tienen las personas. Generalmente, bueno, es lo que yo pienso, ¿verdad? Creo, de acuerdo a lo que yo he visto en más de 13 años en el subsistema, yo pienso que las personas están satisfechas, sea particular o pública, debido a que realmente ven como una guardería que les cuiden a los chicos. No se fijan mucho en el nivel, sino que simplemente es quién me cuida a los niños para poder ir a trabajar. Sí, adelante. Acá tenían la mano. Bueno. Ahora sí. Ok. Gracias. No sé si puedas poner por ahí de promedios de reprobación, por favor. Porque me llama mucho la atención en la situación de secundaria primaria y llegas a prepa que trae el 19.1. Cuando sabemos que tanto primaria y secundaria, ahorita el proceso de reprobación se nos pide casi nulo, ¿sí? Es decir, no podemos reprobar a menos de que sea un caso muy excepcional. Y por lo tanto, esto influye, ahora sí, en una calidad educacional, no le quiero decir educativa porque educativa es mucho más amplio, sino de conocimientos reales. Y claro, llegan a la prepa con carencias que no pueden sostener dentro de un proceso de media superior. Entonces, ¿cómo puedes medir que esto brinca tanto al 19.1 cuando no hay una contención dentro de secundaria, porque no lo permite ahorita este momento el sistema? Entonces yo creo que desde ahí vendría la reflexión. Sí, de hecho nos cuestionábamos, ¿no? O sea, pues son cifras que nosotros consultamos de fuentes oficiales, ¿no? Esto lo está diciendo la SECH, no nosotros les traemos los datos que la SECH publica. Pero sí decíamos, bueno, ¿de dónde sale? ¿Qué sucede con este 7.6? ¿No? Si sabemos que actualmente, pues, ¿en qué condiciones tendría que estar este 7.6 para considerarse como reprobación, ¿no? O sea, pero incluso, y luego tienes el abandono, y no coinciden las cifras. Entonces, la verdad es que sí, la estadística educativa siempre ha sido como un tema muy controversial, ¿no? Nosotros no generamos la estadística, la generan pues fuentes oficiales, el sistema educativo, y siempre nos cuestionamos pues qué pasa con lo que sucede en las aulas, en las escuelas, qué pasa con la realidad,
y con estos números que nos presentan, ¿no? Pero sí, o sea, y también veíamos esto, o sea, tienes un nivel del 19.1, ¿por qué? Pues porque aquí no te lo permitías, no te permite ver cuánto crece este nivel, ¿no? O sea, si en realidad es el doble del crecimiento o ya tenías una tasa de reprobación más alta que no te permitiste, ¿no? Y nada más regresando para contestar una de las preguntas que me quedó pendiente acá, aquí está el tema de abandono escolar, ¿no? Estas son las estadísticas, igual son de la SECH, 0.30 para primaria, 4.4 para secundaria y un 8% para preparatoria. Sí, adelante. Sí, bueno, a mí me sigue preocupando el tema de la cuestión de los que egresan. Hay un dato, pues ya no lo tengo muy actualizado, pero en tercero de secundaria aproximadamente hay cerca de 23,000 jóvenes en tercero de secundaria aquí en Ciudad Juárez. Entonces, al ver el dato que egresan o se titulan en 6,000, eso representa el 26% aproximadamente. Es decir, hay un problema grave en la deserción, en la reprobación, y creo que es también un problema más allá de estructura, ¿no? Porque pues también vemos que hay carencias en las escuelas, digamos, los programas, aunque sea la nueva escuela mexicana, como se llama, que es la nueva de la nueva de la nueva, porque al final enciman los programas y el maestro acaba como loco con 1000 metodologías y se preocupa más por el proceso metodológico que por la construcción propia de ese conocimiento y aprendizaje de los alumnos. Si no existen esas cuestiones de materias, como lo hemos gritado muchos, ¿no? En la cuestión de la lectura, la cuestión de finanzas, y la cuestión de la orientación vocacional, ese es un problema grave aquí en Juárez, porque cuando no hay orientación vocacional, en principio no lo hay, y cuando se da un proceso de orientación vocacional y se determina que el joven es apto, tiene interés, tiene aptitud para un área, digamos, de las ciencias sociales, acaba yéndose a un CECITESH, porque no hay cómo trasladarse, no hay escuelas. Entonces, únicamente quería hacer esta reflexión, que es algo preocupante, que es algo que sí tenemos que observar, más allá de la dotación de escuelas, pensar en la construcción de infraestructura, donde ahí sí realmente, para hablar de calidad educativa, es reducir el número de grupos por docente. Entonces, de nada nos va a servir estar dotando y llenando de metodologías a los maestros si no llenamos esa parte, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer para que el maestro esté cómodo? Porque esa es la realidad. El maestro sufre muchas situaciones de cuestiones, ahora con inteligencia artificial, sí, pues ahora ya lo hacen todo con eso, ¿verdad? Las planeaciones didácticas por proyecto, las evaluaciones, todo es a través de la inteligencia artificial. Pero aquí lo importante es el proceso, ¿no? ¿Cómo vamos a cubrir que estamos perdiendo? Y más en estos tiempos, ¿verdad? No tener estudiantes o personas críticas y reflexivas que obviamente nos permita sacar a nuestra ciudad adelante. Entonces es como esa reflexión de que por ahí pues ya se está trabajando, ¿verdad? Ahora con esta cuestión de Impacta 2030, de ver que nos está haciendo falta eso, ¿no? La infraestructura, ¿no? Que ahí es el problema más grave. Muchas gracias, sí. Pues ya veíamos en los mapas, ¿no? O sea, cómo en cuanto subimos de nivel, pues empieza a haber una carencia en la infraestructura disponible, ¿no? Por nivel educativo. Y sobre todo en las zonas donde se concentra la población que debería de estar cursando ese nivel. Perdón, y algo importante también, la encuesta hacia los maestros, la percepción hacia los maestros, que nos va a dar otra cara distinta. O sea que en nuestra encuesta preguntemos cuál es el nivel o cuál es la percepción que tienen de los docentes de sus... No, los docentes. De la educación. Sí, esa parte está faltando ahí. Ok. Bueno, es una encuesta ciudadana, tendremos que realizar una encuesta para los docentes. Aquí yo veo muchas organizaciones que trabajan el tema educativo que podrían estar pues aplicando este tipo de cuestionarios constantemente justo para escuchar pues ahora sí la percepción de los docentes, ¿no? Y medir otras cosas como mencionaban allá, ¿no? No solo en temas de percepción, sino de lo tangible, lo real, ¿no? Adelante. Otro dato que tenemos, el año pasado aquí el IPE hizo un estudio profundo
para entender cómo estaba el nivel de aprovechamiento y de aprendizaje. La realidad es que, bueno, después del diagnóstico, fuimos para atrás. Estamos hablando de que niños en cuarto de primaria no sabían leer, el 40% no sabían leer. En matemáticas nada más podían sumar. Las siguientes conocimientos pues no los tenían. Entonces, ante esto realmente estamos viendo, la estadística nos da una directriz, pero abajo de la estadística hay un iceberg que está tremendamente terrible para nuestras futuras generaciones. Y con eso, como decía, ver hacia el progreso de nuestra ciudad y de nuestro país, pues la realidad es que son realidades muy tristes y muy silenciosas, como que todo el mundo está pateando el bote, pero no se resuelve. Entonces, yo creo que hay una alternativa de que se encontró un método y se probó y ya se le presentó a las autoridades educativas, es decir, vámonos clavando en las asignaciones básicas de lectura y matemáticas. Y entonces, con una hora nada más adicional en las clases, subieron enormemente esa deficiencia. Entonces, hay forma de irlo resolviendo, y luego en pareja se regularizas un poquito y luego ya puedes aspirar a algo más, porque un niño que no sabe leer, pues historia y geografía, eso olvídense, pero porque no tiene las herramientas básicas y saben qué pasa. Entonces, bueno, nomás quería agregarle a que esta estadística es importante, pero abajo de eso hay una realidad muy triste. Sí, muchas gracias. Claro, siempre en los informes lo reconocemos, ¿no? Este es como una partecita que nos invita a la reflexión, y si estos datitos, ¿no?, nos dejan ver que hay un problema, y justo es muy claro en algunas de las gráficas, ¿no?, con la pandemia, ¿no?, se empieza a ver desajustes, ¿no? Y pues, ¿en qué momento esto se va a cubrir, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento lógico matemático, ¿no?, es súper importante, al igual que la lectura, ¿no? Gracias. Más que lectura, comprensión, ¿no? No, la lectura crítica. Crítica, ok. Porque la lectura es sencillamente leer. Muy bien, gracias. Adelante. Sí, gracias. Buenos días. Buenos días. Yo creo que también otro elemento o elementos que se me hacen como muy importante es toda la situación socioemocional. O sea, como también tomarla en cuenta, porque eso está afectando muchísimo todo el aprendizaje, la educación, y como que no podemos sacar este elemento de la ecuación. Y más ahorita nos estamos topando, quienes nos dedicamos a la educación, con situaciones que vienen de casa, situaciones de violencia, y cómo ahorita está la percepción también de la sociedad de cómo se está atendiendo estas situaciones que están afectando el aprendizaje, como ahorita ya mencionaban la lectura, muchas cosas, y también estamos recibiendo más alumnos con diferentes situaciones de autismo, que también es, ¿y dónde queda? Sí, o sea, yo creo que se me hace que a veces está como a la raíz, en el cimiento de nuestras familias de aquí de Juárez, y que además está en aumento, ¿no? ¿Y eso dónde está? ¿Quién habla de eso? ¿Quién no está? No sé, creo que es una pregunta, y sobre todo es pues para dar como respuesta y atención. Gracias. Muchas gracias. Sí, pues si pensáramos en todo lo que involucra pues la educación, ¿no?, tendríamos que acoger especialistas en cada uno de los temas, y sí, ¿no?, lo vemos no solo pues en el ámbito escolar, ¿no?, o sea, la parte socioemocional, cada vez más gente demanda psiquiatras, psicólogos, ¿no?, y no hay la cobertura suficiente. Entonces sí, pues es una deuda más, ¿no?, que tenemos en la ciudad. Sí, perdón por la insistencia, pero yéndome yo del informe, si fuera muy ingenuo y con los datos, me iría pensando que la educación en Ciudad Juárez está muy bien. Y eso sería como muy peligroso si alguien utiliza esta información para decir, miren,
pues ahí está la información, ¿no? Las gráficas que presentan nos hacen saber que la ciudadanía está muy satisfecha con la educación, que tenemos 18 alumnos por grupo, que la cobertura está al 90%, y lo que vemos en las escuelas, particularmente en las escuelas de educación pública, es una realidad dramática en términos de niveles de aprendizaje. Ya no digo educación básica, educación secundaria, preparatoria, lectura, escritura, matemáticas, muy mal. Puede ser que haya cantidad de equipos por escuela, que me sorprende el dato, incluso en la contradicción de que hay más equipos en las escuelas públicas que privadas en algunos sectores, lo cual me sorprende. Pero lo que los chavos saben manejar en términos, ya no de inteligencia artificial, de paquetes básicos de tecnología, ya no inteligencia artificial, Excel, no llegan a hacer, llegan a un PowerPoint muy básico seguramente y algo de Word. Entonces, hay que ir como a tiros de puntería en estos análisis para no llenarnos de muchos datos que son muy globales, y creo que una radiografía más exacta que podríamos tener para poder actuar en concordancia serían esos tiros de puntería. Por ejemplo, esa brecha entre los que egresan de secundarias y los que ingresan a prepa, y hay un vacío enorme que no vi reflejado aquí, al menos yo no lo identifiqué, pero hay una población juvenil muy grande, obviamente en el suroriente, que nos da pie para saltar a otras realidades de la ciudad, como en términos de seguridad, de consumo de drogas y demás. Entonces, hay que cruzar esos datos en esos puntos críticos de niveles de aprendizaje, en cuestiones básicas, en cobertura, y en saber dónde está la población estudiantil. Por ejemplo, se me descuadró mucho los 6,000 alumnos de educación técnica superior. No sé dónde pusieron los ECATI y los CONALEP, dónde quedaron, porque uno va a un CONALEP y hay 50, 60 alumnos por grupo, ¿no? Entonces es una población enorme y no la encontré dónde está 6,000 técnicos superior universitarios, 6,000 alumnos. No sé de dónde vienen esos 6,000, pero me contradice pues lo que va uno y ve los CONALEP y los ECATI, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias. Por allá habían levantado la mano. Hola, buenos días. Me disculpo porque estoy muy afónica. Pues me parece muy interesante. Mi nombre es Taide Mancilla, soy maestra de la UACJ. Esta oportunidad de escuchar a los docentes o a la gente que está involucrada en la educación desde otros niveles, porque pocas veces tenemos la oportunidad de hacer este ejercicio. Me parece interesante que estamos adoleciendo lo mismo. En la universidad nuestros estudiantes, nosotros detectamos que vienen con muchas brechas, muchos vacíos desde la educación básica, ¿no? No saben leer, no comprenden la lectura, no tienen idea de la redacción, pero tampoco les importa. Es decir, ellos llegan a la universidad y cómo pasaron hasta ese nivel no sabemos, porque tienen una incapacidad que es evidente, ¿no? Los niveles de educación, los niveles diagnósticos que están ahorita representando también o reflejando en sus exámenes en los que están participando para el ingreso, están con un 33% de aprovechamiento y de comprensión. Esos son los estudiantes que estamos recibiendo y no hay forma de decirles que no, porque es lo que hay, ¿no? Pero no nos están alcanzando ni el 70% siquiera de la calificación que deberían de tener. Entonces me parece que tenemos mucho trabajo que hacer y vamos contra marea, ¿no? Tenemos mucho trabajo que hacer desde la parte de la institución o desde la academia, pero vamos contra marea porque vamos contra las normativas y los lineamientos gubernamentales. O sea, ellos mismos nos están poniendo estas trabas y nosotros tenemos que seguir trabajando con lo que hay, ¿no? Y lo vemos cuando comparamos el nivel de aprovechamiento de nuestros estudiantes con otras universidades en otros países. Y no estamos compitiendo con ellos, estamos muy abajo.
Entonces ahora hacemos esta reflexión desde la cátedra universitaria, a veces sí decimos, ya no tenemos que hablar con las preparatorias, ellos ya saben qué quieren estudiar, vámonos a la secundaria, que este ejercicio se hacía anteriormente con educación, con orientación vocacional y lo desaparecieron, pero era un ejercicio de trabajar, insistir y buscar, indagar cuáles eran los talentos, las competencias de los estudiantes, sobre qué tenían que estar trabajando, ¿no? Porque ¿qué vemos? El reflejo de mucha deserción escolar, con jóvenes que estudian en la universidad mientras pueden. No les interesa el título porque no van a hacer nada con él y terminan trabajando en otras áreas para vivir una vida básica, cuando se supone que deberían aspirar a tener una vida mejor. Eso es lo que la universidad les debería de dar, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento para que la universidad se acerque con el sector de la primaria, de la secundaria, que empecemos a ver las comparativas. El problema viene del fondo. Nosotros los estamos recibiendo, pero esos son nuestros estudiantes que nosotros estamos atendiendo de esta emergencia, ¿no? De que nuestros jóvenes no estén en la calle. Me parece muy breve el número que ustedes mencionan de deserción. No tendríamos tantos jóvenes en la calle delincuentes, tendríamos jóvenes ocupados, no tendríamos jóvenes que estén ejerciendo sus profesiones o que estén haciendo tarea en su casa, pero eso no es. O sea, eso que ustedes mencionan aquí, entiendo que no es una estadística de ustedes, pero a todos nos ha llevado a analizar y a entender que estamos hablando de otro Juárez, ¿no? De otra percepción que no es la que nosotros vamos viendo cuando hablamos con otros docentes. Sería muy bueno que nos escucharan, como bien mencionaron ahorita. Muchas gracias. Gracias. Sí, la verdad es que para nosotros siempre estos espacios son muy enriquecedores, ¿no? Porque nos permiten compartir con ustedes, pues, estos datos que vienen de fuentes oficiales, ¿no? Y que preocupantemente con ellos se hace política pública, ¿no? Desde ahí es presentar esta información, ¿no? Esta información que está marcando las directrices desde arriba del sistema educativo, ¿no? Y escucharles a ustedes y contrastar los datos, pues para nosotros siempre es muy enriquecedor, muy interesante. Y pues yo nada más que darles las gracias, nosotros nos llevamos pues todas sus observaciones y pues hasta aquí cerraríamos las participaciones y le cedo el micrófono a Sergio Mesa. No hay informe donde veamos cifras oficiales y alguien diga, eso no corresponde con la realidad que yo vivo. No ha habido uno solo en los últimos 15 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero la realidad es muy compleja. Y cogerla con números, pues los números son solamente una representación de la realidad, no son la realidad misma, y ahí nos brindan muchas cosas. La segunda, cómo se levanta la información. ¿Sí? Rubén usaba una frase interesante, estoy descuadrado, decía, con los números. Bueno, ese descuadre, esa complejidad, esa dificultad, pues es solamente una expresión de la realidad que estamos abordando de la educación, ¿sí? Se hablaba de lo socioemocional, de la infraestructura, de los maestros, de las cuestiones económicas, se ha hablado de muchas cosas. Entonces, ante una realidad tan compleja, pretender anotarla, pues es ingenuo, ¿sí? Sin embargo, hay cosas ahí que sí reflejan lo que está pasando, aunque no sea lo que nosotros quisiéramos que dijera, ¿sí? La satisfacción es la que hay. No nos gusta, pues no nos gustará a nosotros, pero a la gente que le preguntamos, que es una muestra con una metodología muy calada, a ella sí. Entonces, partamos ¿de dónde? De coger lo que hay y construyamos juntos. Aquí hay una riqueza, les decía cuando empezábamos ahorita la sesión, aquí hay una riqueza muy importante. Hay gente de instituciones públicas educativas, hay gente de organizaciones civiles, hay gente académicos, hay gente muy variada, ¿sí? Bueno, ¿por qué lo que se nos pone enfrente es la necesidad de hacer una reflexión más profunda y de poner los recursos que tenemos cada quien, ponerlos en común, ¿sí? Es ingenuo pensar en que una encuesta de estas, lo comentaba Pablo al inicio, hace años preguntábamos más cosas,
Pues sí, pero hace años no preguntábamos de tantos temas y hemos tenido que ir ajustando la encuesta, porque la encuesta que levantamos no es solamente sobre educación. Ahorita, con toda la riqueza que ha brincado aquí, algo que se antoja es, bueno, pues pongámonos de acuerdo entre todos nosotros para armar una muy buena encuesta de percepción que tenga que ver con los maestros, con los papás, con los estudiantes, con todo el mundo. Y bueno, pues eso implica conseguir una lana, porque las encuestas pues, saben que cuesta y no son baratas. Entonces, lo que nosotros planteamos siempre después de un encuentro de este tipo es, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Aquí traemos nuestras historias, traemos nuestras experiencias profesionales, nuestras inquietudes, pues muy profundas. ¿Cómo asumimos esa provocación de los números para hacer algo distinto? ¿Sí? Nosotros, el año entrante, porque ahorita ya voy a tamales, el año entrante lo que vamos a hacer es, vamos a ir proponiendo ciertas mesas temáticas, ¿sí? Donde a ustedes, que son quienes, y otros informes que hemos tenido de educación en otros años, pues son personas que les interesa el tema educativo con toda su complejidad, ¿no? Y es cómo vamos a ir construyendo algunas otras cosas. Y es parte de la agenda de trabajo nuestra del año que entra. Y es un servicio. Y entonces, aquí hay una frase que nos permite hacer muchas cosas. El que más tenga, que más le compra. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Todos tenemos información, tenemos experiencia, tenemos conocimiento, tenemos inquietudes. Aquí hay gente que tiene muchas millas, en el buen sentido, gente que conoce mucho todo el trabajo en la educación. Y eso nos puede permitir aprender mucho, ¿sí? E integrar otros enfoques. Entonces, por el día de hoy, nosotros nos damos por bien servidos el que nos hayamos encontrado. Ahorita se comentaba, es bueno tener estos espacios, vernos, rebotarnos, y en la diversidad, ¿sí? O sea, es esa diferencia que a nosotros nos ayuda a ver las cosas desde otros ángulos. La información se las vamos a estar enviando, ¿sí? Tómenla con toda la reserva, ahí están las fuentes. Quien quiera la encuesta, quien quiera acceder a la base de datos de todo esto que está aquí, se los podemos mandar sin problema, ¿sí? Para que si tienen chance ahí en estos días navideños, ahí se echen un clavado, la vean y descubran toda la riqueza que hay. Nos falta un informe en esta serie de informes temáticos que hacemos durante todo el año, y nos falta el de economía. ¿Para cuándo tenemos programado el de economía? Para la segunda semana de diciembre. La segunda semana de diciembre, ¿sí? Entonces, hablamos de temas complejos, la educación es un tema complejo, imagínense la economía. Así es la situación actual, todo lo que se está moviendo y lo que no se está moviendo. Entonces eso